Hola familia, un saludo desde España, espero que te encuentres bien. Mi nombre es Aarón Losa, actualmente soy misionero y estudiante de teología aquí en España. Antes de comenzar me gustaría pedirte que vayas rápidamente a Instagram o a Facebook, que empieces a seguir a Faith Oficial porque están haciendo un trabajo buenísimo que vale la pena ver y revisar. Así que me han pedido hoy que grabe un video hablando de José el Soñador, porque él es una de las personas que nombra el autor de Hebreos como un héroe de la fe. Pero para entender por qué José es un héroe de la fe, primero tenemos que saber un poco más de quién era José. Y aunque la mayoría de nosotros conocemos a José, ya sea por la película o por leer un poquito de la Biblia, creo que vale la pena repasar un poco su historia. José, el hijo favorito de Jacob, porque fue el primer hijo de la esposa que Jacob amaba, eh, rápidamente se convierte en un hijo mucho más amado y mimado por su padre que el resto de sus hermanos. Eh, Obviamente esto le trae consecuencias a José, porque pues, sus hermanos tienen envidia, tienen rencor, están viendo cómo su padre tiene favoritismos hacia solamente uno de ellos. Y bueno, todos conocemos la historia, es enviado a Egipto como esclavo, lo compran, va escalando posiciones porque es un siervo increíble, de confianza. Sin embargo, se le tiende una trampa, termina en la cárcel durante 10 largos años, hasta que se le da la oportunidad de ir a hablar con el faraón para que interprete uno de los sueños que él tenía. A partir de ahí, José se convierte el segundo al mando en Egipto, solamente el faraón estaba por encima de él. Y en paralelo, en la tierra de Canaán, donde está su padre y sus hermanos, están pasando hambre. Así que se ven en la necesidad de volver a Egipto y conseguir comida. Allí José empieza a tramar un plan al ver a sus hermanos, para un plan complejo, pero para terminar restaurando su relación con ellos, con sus hermanos, con sus padres, para perdonar todos los errores que se habían cometido, pero sobre todo para ayudarles, tenderles la mano, porque al fin y al cabo José era su hermano y realmente tenía un amor y una preocupación por su familia. Sí, todos conocemos la historia de José, pero a veces creo que leemos un poco la historia de José o de los héroes de la fe desde una manera muy romántica. Y no me malentiendas, no está mal visualizar a estas personas como un ejemplo para nosotros, pero cuando nosotros leemos el Génesis, vemos en esta historia cómo eran personas rotas, cómo eran personas como tú y como yo, pecadores, que, que hacían lo peor de lo peor, mataban, asesinaban, robaban. Y ella era un poco la historia de la familia de José. A sus hermanos lo vendieron como esclavo, su padre había sido un mentiroso, un ladrón, sus abuelos también, asesinos. Um, y creo que por eso la figura de José es muy relevante en la historia de Génesis. Porque la historia de Génesis comienza con el pueblo que Dios crea, con Adán y Eva, pero que se termina corrompiendo y cada vez se corrompe más, más y más. Y Génesis termina con la historia de José mostrando un hombre que hace la diferencia, que no se deja moldear por las situaciones que le rodean y muestra ser diferente a sus hermanos y a sus antepasados. Y realmente José se convierte en un ejemplo para los jóvenes, de un hombre joven, integral, íntegro, que ama a Dios, que es responsable, que perdona, etc. En José podemos hablar mil y un cosas porque sinceramente es un gran ejemplo para nosotros. Sin embargo, el autor de Hebreos dice que José es un héroe de la fe, no por nada de lo mencionado anteriormente, sino porque nos cuenta que José tuvo la fe de que regresaría a la tierra prometida y que suplicó a sus hermanos que le prometieran que llevaran sus huesos con ellos cuando regresaran a la tierra prometida. Por esto, José es un héroe de la fe. Y es muy interesante que tantas cosas que se podrían contar acerca de José, pero el autor de Hebreos elige esta. Y como mencioné anteriormente, creo que tenemos que ver la historia que Génesis nos está contando como un bloque
completo. No es un montón de historias sueltas, sino como un hilo que está trazando el autor para mandarnos un mensaje. Y la historia de Génesis comienza en una tierra ideal, una tierra que Dios había creado para su pueblo, en el jardín del Edén. Sin embargo, la humanidad cae. Pero Dios tiene un plan desde el principio y sabía que esto iba a pasar y decide darle una promesa a uno de los tatarabuelos de José, a Abraham, y le promete una tierra que va a ser increíble, donde se va a desarrollar su nación y donde no les faltará de nada. Entonces volvemos a esta imagen de un lugar que Dios ha dispuesto especial para su pueblo, un símil del Edén. Sin embargo, cayeron. y el pueblo, las 12 tribus terminan en Egipto, un lugar lejos y apartado del propósito original que tenía Dios para ese pueblo. Sin embargo, José termina sus días diciendo: tengo la seguridad de que Dios nos va a sacar de aquí. Aún en sus últimos días, en su lecho de muerte, José sabía lo que Dios había prometido a sus antepasados y estuvo dispuesto a luchar por él. Exige a sus hermanos que cuando regresen, porque regresarán a esa tierra prometida, a esa tierra especial que Dios había creado para su pueblo. Y así es. Luego en el Éxodo se nos cuenta la historia increíble de Moisés y de cómo saca Moisés al pueblo de Israel y lo lleva a la tierra prometida, y junto con ellos van los huesos de José, y un hombre que jamás perdió la fe de que su familia, de que su vida y de que el plan de Dios se cumpliría en toda su nación. A día de hoy, creo que eso nos habla muchísimo a generaciones jóvenes como las nuestras, que a veces tenemos que vivir luchas que no esperábamos, y tenemos que adaptarnos a esas luchas, y tenemos que seguir la voz de Dios. Y a veces en la vida nos vamos a encontrar que vamos a terminar en lugares donde no queríamos, pero que es parte del plan de Dios, y que si somos sabios y nos adaptamos seremos bendecidos. Pero que ahí no termina todo. Ahí no termina todo. Aún tenemos que llegar a la meta. Aún tenemos que llegar a ese lugar que Dios nos prometió. Y en este caso, que Jesús nos dijo que íbamos a habitar en su reino. Al pueblo de Israel le prometió la tierra de Canaán. A nosotros nos ha prometido el cielo. Así que, pase lo que pase, circunstancia que vivamos, recordemos que nuestro hogar está aún tenemos que llegar a nuestro hogar. Que no nos podemos rendir bajo ninguna circunstancia, porque el cielo nos está esperando con las puertas abiertas y tenemos un camino largo que recorrer, pero es un camino increíble porque papá está con nosotros. Familia, muchísimas gracias por tu tiempo. Dios te bendiga y espero que tengas una semana increíble.